Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, queridos compañeros. Hoy día yo les voy a exponer lo que es el tema del lenguaje, del discurso y la práctica. Para empezar, definamos qué es el lenguaje. Para no alargarlo demasiado, definiremos el lenguaje como aquel método, como todo método que se utiliza para comunicar una idea. Es decir, puede ser un idioma, puede ser los símbolos, expresiones faciales, el lenguaje corporal, es decir, todo aquel método que se utiliza para transmitir un mensaje desde sentimientos, pensamientos, ideologías, etcétera. Eso es el lenguaje. Una vez que definimos lo que es el lenguaje, pasemos al discurso. ¿Qué es el discurso? ¿Para qué nos sirve y qué influencia tiene este en la sociedad? Todo eso lo veremos más adelante y espero que ustedes me sigan. El ser humano es un ser sociable por naturaleza, por tanto, mediante el lenguaje, el hombre ha inventado distintas formas de comunicarse. Una de las más ricas y complejas es la comunicación lingüística, ejecutado bajo el formato de una unidad expresiva conocida como el discurso. El término discurso se refiere a las diversas formas y tendencias de elaboración de un mensaje a través de los mecanismos y recursos expresivos disponibles para quienes desean comunicarse. No debe confundirse con el uso común de discurso como sinónimo de elocuencia, exposición o situación en que una persona se dirige a un público oralmente. Entonces, en términos simples, podemos decir que el discurso es mandar un mensaje de la mejor manera posible para que ésta pueda ser comprensible, aceptable y en cierta medida persuasible. El contexto es lo más importante en el discurso. Con esto nos referimos a el tiempo en el que se da el discurso y el efecto que éste puede tener a través del tiempo. Entonces, existen cuatro factores que forman la importancia del contexto en el discurso. El factor temporal. Vivimos en una época del tiempo determinado, por eso es importante estar conscientes del ambiente en el que vivimos para darnos cuenta del poder del discurso y tipos de discurso que se dan y el efecto que éstas provocan. El factor geográfico, el tiempo y el lugar complementan las características del contexto. Es bastante obvio que el lugar donde se da el discurso es lo más importante. Algunos tienen como objetivo un país, como serían los presidentes, otros solo quieren lugares específicos como una ciudad. El factor sociocultural. Es importante entender a los grupos sociales que componen una sociedad. De esta forma el discurso tiene un mayor efecto. El factor psicológico. Este se centra más en tener influencia sobre las masas, llegando a cada persona de manera individual, es decir, hacer que otros compartan una misma ideología o piensen de determinada manera. Ahora, como ejemplo de la importancia del contexto en el discurso, situémonos en Alemania, 1934, año en el que Hitler asumió el poder absoluto en Alemania, donde Hitler logró convencer a toda Alemania de que él era el salvador ante la grave crisis que se vivía en Alemania y en el mundo a causa de la Gran Depresión. Podemos presenciar de cómo Hitler, consciente de la situación del país y con discursos que incitaban el odio y el miedo, logró adoctrinar a todo un país y provocar la Segunda Guerra Mundial. Como el discurso es algo muy complejo, se divide en diferentes tipos. Existen gran cantidad de ellos, pero solo mencionaremos los más relevantes o de mayor importancia. El discurso informativo o referencial es aquel que transmite datos concretos sobre un tema determinado, es decir, que el discurso informativo te da datos de un tema de manera objetiva sin influencias ideológicas del autor. El discurso expresivo o emotivo es aquel que transmite emociones o aclaraciones. Este se usa como el emisor desea transmitir sus sentimientos, es decir, puede transmitir información, pero esta será influenciada por las creencias del autor. El discurso apelativo conativo. Este se centra en la persuasión, busca la manera de que el receptor reaccione o haga algo específico. Este tipo de discurso puede ser una orden, un pedido, una oración o una interrogación. El discurso fático. El mensaje busca establecer contacto con el receptor y saber si éste está recibiendo la información. Este puede ser un saludo o también una pregunta. El discurso metalingüístico. Este habla del mismo lenguaje, es decir, este discurso se utiliza para aclarar o explicar la gramática, el uso de las palabras, cómo se escriben o a qué tipo pertenecen, etc. El discurso poético. Este también se puede considerar un discurso expresivo o emotivo, pero a diferencia, este embellece las palabras que usa para transmitir sus sentimientos.
Las formas del discurso son las reglas que se deben seguir para que el mensaje sea más efectivo sobre el receptor. Entre estas reglas está la narración, que es contar los sucesos ocurridos reales o imaginarios, la descripción, que es la presentación de los rasgos característicos de un objeto, lugar o persona con el fin de dar mayor cantidad de detalle posible. El diálogo, la reproducción de los pensamientos o comentarios de dos o más personas respetando el turno de la persona que habla y esperar el suyo. La exposición consiste en dar la información de manera objetiva y sin ningún tipo de influencia. La argumentación, este consiste en dar razones, opiniones, objeciones, etc., a favor o en contra de algún tema para influir en el público. Bueno, ahora que sabemos lo que es el discurso, a continuación les voy a dar 3 consejos que les ayudarán mucho en la práctica de un discurso. El primer consejo sería ponerse de pie y tratar de moverse sobre el escenario. Esto funciona para que haya una mayor fluidez y no aburrir al espectador manteniéndote todo el tiempo parado o sentado sobre una silla. El segundo consejo es tratar de repetir tu discurso en voz alta. Esto funcionará para tu memorización del discurso. El tercero y último consejo es intentar grabar un video o un audio de tu discurso. Esto funciona así para que puedas memorizar de mejor manera y ver los errores que vas cometiendo durante el video o durante el audio. De esta manera, al ver los errores vas a corregirlos y de esa manera no lo vas a volver a repetir. Estos serían 3 consejos esenciales para no equivocarse en un discurso y hacerlo de una mejor manera. Una vez terminado todo esto, espero que les haya gustado mi exposición. Nos vemos.